concreto es que el fenómeno metropolitano en torno a Bogotá es claro que desborda los conceptos clásicos asociados a las figuras de asociatividad territorial establecidos. Acá se ha configurado un fenómeno asociado, por supuesto, a una red de ciudades con intensos intercambios y flujos diversos, de diversos factores que configuran una comunidad que es bastante fuerte y se trata de un territorio que agrupa la mayor densidad poblacional del país, sería la séptima aglomeración en número de habitantes de Latinoamérica, con una fortaleza económica tanto en el uso del suelo como en la diversidad de actividades generadoras de riqueza. Recurrir al concepto de región sin duda ofrece grandes ventajas, pues queda claro que no se aplicará el concepto tradicional de área metropolitana que se ha manejado en el país, pero propone un arreglo institucional novedoso y muy particular del contexto que nos compete. Lo que esto supone una ecuación muy compleja que requerirá diversos acuerdos, transacciones en función del bienestar colectivo sobre el particular, que al final debe constituirse en un motor de innovación, crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible. Hemos escuchado en la mañana diversos desafíos sobre la gobernanza multinivel de la región metropolitana, se han abordado las diversas relaciones, interacciones y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, tanto vertical como horizontalmente. En este panel, particularmente, para mí es muy grato moderarlo porque queremos aportar a la discusión de cómo lograr una muy sólida participación ciudadana, empresarial, a través de mecanismos de diálogo innovadores, acuerdos metropolitanos dirigidos a generar algo que se ha mencionado con mucha fuerza, es esa confianza entre los diversos actores del territorio, para consolidar algo que es lo que finalmente desarrolla la región, que es la ciudadanía metropolitana, como lo han mencionado muchos panelistas. Eso es algo que las metrópolis que son referentes en el mundo tienen en común. Por eso hemos invitado a este panel diversos actores, ya los vamos a presentar, pero vamos a resolver de cierta manera las preguntas de cómo se llevan a cabo los procesos de toma de decisiones entre los diversos actores territoriales, con diferentes competencias, poderes, qué espacios de mecanismos de participación, consulta, diálogo, concertación han funcionado para lograr esos acuerdos y una visión común del territorio, y cuáles han sido los arreglos institucionales e instrumentos que han facilitado ese proceso de diálogo. Para trabajar sobre estas preguntas hemos hecho unas invitaciones a gente muy relevante que ha trabajado muchísimo este tema. Quiero empezar por presentar a Cid Blanco. Cid es un arquitecto brasilero, consultor senior en desarrollo urbano sostenible y gobernanza metropolitana. Es coordinador del Observatorio Metropolitano de los ODS y además recientemente ha desarrollado una publicación también recogiendo estas experiencias en Latinoamérica. No solamente antiguo colega, sino para mí es un gran gusto presentarte, Cid, y por supuesto queremos escuchar tu propuesta. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Edgar, gracias por la invitación. Es un gusto, es un honor estar acá y poder ayudar y compartir con un tema tan importante. Saludar también a todos los amigos y maestros que están aquí, que ya hablaron y todavía van a hablar en el día de hoy. Como el tiempo es corto y como ya no estamos en eventos presenciales donde hay coffee break, o sea, ojalá la gente tenga en sus casas algo. Entonces, antes que nos abandonen por hambre, quiero hablar del caso de Brasil, mirando en especial a lo que está pasando en Bogotá. Brasil es distinto de Colombia, a empezar por la forma de gobierno, que somos federativos. Y las áreas metropolitanas se conforman a partir de la decisión del gobernador del departamento. O sea, con una firma del gobernador se conforma una área metropolitana sin participación ninguna de los municipios. Creo que esa es la más gran diferencia que hay en el tema metropolitano entre Brasil y Colombia. O sea, los municipios no participan, no hacen parte, y ahí empieza un problema muy grande en términos de todo, de participación, de planificación, de financiamiento, porque a los municipios les parece que como no hacen parte del proceso, esta tomada de decisión del gobernador les quita poder.
y como los municipios son muy fuertes en Brasil, esta pelea es histórica y mismo, perdón por el perro, y mismo con los cambios en legislación que se hicieron hace muy poco tiempo, porque tenemos una nueva legislación nacional en 2015 para arreglar los temas metropolitanos, eso no cambió. Y la práctica nos está probando que el hecho de no haber cambiado la manera como participan los municipios sigue que las áreas metropolitanas en Brasil son puramente políticas y las que funcionan por voluntad política, no por necesidad de buscar soluciones comunes a los problemas comunes que tienen esas áreas. Hoy en Brasil, 50% de la población, más de 50% de la población vive en áreas metropolitanas. Seguro que 80% de ellas no son áreas metropolitanas, no son áreas ni regiones como hablamos más temprano, fueran hechas por cuestiones políticas, pero la legislación es muy dura en el sentido de decir cómo debe ser el manejo, la planificación y el financiamiento. O sea, tiene que haber una institución metropolitana que puede ser un departamento dentro de la conformación de la gobernación del Estado, puede ser una empresa. Eso no está muy claro en la legislación. Es posible elegir el formato, pero la tomada de decisión se hace con el gobernador y los alcaldes. ¿Y cómo se hace ese proceso? En cada departamento de Brasil se decide cómo hacerlo. Entonces les voy a compartir dos ejemplos muy rápido. En Río son 22 municipios más el gobernador, o sea, son 23 puntos para la toma de decisión. Los puntos de los votos, los puntos de cada ciudad son distintos por población. Y el gobierno regional, departamental, tiene más puntos. O sea, si el gobernador se pone junto con 2 o 3 alcaldes de los 22, ya sale ganando. Distinto en la región metropolitana de Belo Horizonte, que son 34 municipalidades más del gobierno departamental, cada uno tiene un punto, no importa su población. En el hecho de decidir lo que va a pasar en el área metropolitana, la importancia del voto de cada uno es lo mismo. Y te los puedo asegurar que en Belo Horizonte las cosas funcionan mucho mejor que funcionan en Río. Para empezar con eso. Después hay la parte consultiva, donde sí hay necesidad de tener representantes de la academia, de la sociedad civil, de ONGs, del sector privado, y un representante de ellos debe hacer parte del grupo deliberativo, no con voto, pero con voz. O sea, trae todo lo que se ha debatido en el consultivo para dentro del deliberativo. Y en Belo Horizonte, todo el proceso de planificación del plan metropolitano, que tomó como 3 a 4 años, siendo que de estos 4 años, 2 fueron de participación, de construcción de participación y de ciudadanía metropolitana. Esta gente toda fue para el Consejo Consultivo. Y parte del Consejo Consultivo sigue teniendo el apoyo de un grupo que en la legislación no existe,
pero que se conformó en el proceso de la planificación y que sigue teniendo la oportunidad de hablar lo que piensa en las reuniones del Consejo. Ya en Río, la planificación tomó como 2 años y medio y toda la gente que ahí participó estaba incluida en el Consejo Deliberativo, pero con un cambio de legislación se quitó toda esta gente, trayendo gente nueva que no había participado de nada y sin conexión con los ciudadanos metropolitanos. De nuevo, el Consejo Consultivo de Belo Horizonte pasa súper bien, es increíble, súper fuerte, pone presión a los gobiernos, pone presión a los alcaldes participan. Mientras tanto, en Río no pasa nada, no hay conexión ninguna con la población. Por fin, en el tema de financiamiento, esto sí es lo más difícil, porque en realidad, como los municipios no son invitados a decidir si quieren hacer parte o no, es muy difícil después darles la cuenta a pagar. Pero es eso que pasa, y como no tenemos como el ejemplo de ahí de Colombia, de Medellín, donde el área metropolitana tiene fuentes de recursos por medio de servicios. Todo el presupuesto que viene para el área metropolitana viene del gobierno del departamento. Los municipios no participan. Y la población no comprende que hay necesidad de participar de este financiamiento para que de alguna manera sea posible que se pase alguna cosa en el tema metropolitano. La pandemia nos ha mostrado que la gobernanza metropolitana en Brasil no funciona, no pasa de nada, no hubo conexión o intercambio y desafortunadamente, con la excepción de Belo Horizonte, que ahí viene muy lentamente haciendo un trabajo reconocido, no tenemos otros ejemplos muy buenos en Brasil. Y ahí creo que lo más importante para vos en este momento es, primero, definir los servicios compartidos que quieren trabajar. Esto es el R principal del trabajo metropolitano. Agregar a la población y a enseñarles lo que es ser metropolitano, traerlos para el proceso de formación y de planificación para que alcaldes, gobernadores, población, la universidad, las ONGs, el sector privado puedan trabajar juntos en la construcción de esta área metropolitana. Espero tenerlo ayudado. Muchísimas gracias por la oportunidad y pronto, como habló Edgar, lanzaremos la publicación de la investigación que se hizo con CEPAL en 8 países de la América Latina sobre la gobernanza y los comparto mientras tenga el enlace. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muy importante la experiencia brasilera como referente, no solamente latinoamericano, sino global, y encontrar cómo han funcionado y cómo no han funcionado los instrumentos de participación, sobre todo de construcción de ciudadanía metropolitana. También es muy grato presentar a continuación a Rafael Ortúa. Rafael nos va a presentar el caso de la Comunidad Metropolitana de Montreal, en Canadá. Tenemos la suerte pues que él es arquitecto colombiano, con maestría en urbanismo de la Universidad de Montreal. Desde hace 10 años está vinculado a la Comunidad Metropolitana, donde es asesor en temas de monitoreo y seguimiento del plan y políticas de intervenciones para el desarrollo. Un gusto saludarte de nuevo, Rafael. Sé que has estado también muy vinculado a estos diálogos de conformación metropolitana en Latinoamérica. Para nosotros es un gusto escuchar la experiencia canadiense, por supuesto. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera primero compartir mi presentación. ¿A dónde debo yo? ¿La presentación es visible en este momento? Sí, señor. Gracias. Bien, en nombre de la Comunidad Metropolitana de Montreal, muchas gracias por la invitación. Espero que nuestra experiencia contribuya a hacer avanzar los trabajos y todas las reflexiones que deben llevar a la puesta en marcha
una instancia de gestión del territorio a escala metropolitana para Bogotá y los demás municipios que de ella formen parte. Antes de comenzar, quiero también saludar cordialmente a tantas caras amigas que veo hoy y que continuamos a analizar y a trabajar fuerte por la cuestión metropolitana. Para responder a las dos preguntas, esta presentación, digamos, vamos a ir respondiendo a medida que avance la presentación las dos grandes preguntas que Edgar nos mencionaba hace un momento. Primero que quiero decir es que Montreal forma parte, es un municipio de Quebec. Quebec es una provincia canadiense. El nivel municipal es muy fuerte. Quebec, el nivel municipal está constituido por más de 1.000 municipios. Tenemos cerca de 1.100 alcaldes, 6.950 concejales. La CMM tiene 82 alcaldes y 660 concejales. La CMM fue creada en el año 2001, ya estemos cerca de los 20 años. Es un organismo de planificación, coordinación y financiamiento. Tiene, como lo decía antes, 82 municipios. Hay 14 MRC, que son niveles intermedios de planeación. Son, por decir algo, 4 municipios que se han asociado por ley para manejar temas de interés común. Y hay 2 aglomeraciones, la aglomeración de Montreal y la aglomeración de Longueuil. Son 2 ciudades alrededor de las cuales hay unos municipios. Montreal, por ejemplo, tiene la isla de Montreal. Es una de las ciudades de la aglomeración de Montreal. Nuestro territorio, 4.360 kilómetros cuadrados, de los cuales el 60% es agrícola. La agricultura tiene un peso muy importante. La ley nos ha establecido 8 objetivos. Entonces, el primer enfoque es lo que viene de arriba, del nivel provincial, la ley. La planificación del transporte terrestre, la protección y valorización del medio natural, la identificación de áreas para planificación y transporte integrados, lo que en otros contextos se llama TOD o desarrollo orientado al transporte, los niveles de densidad mínima, la valorización de actividades agrícolas, la definición de territorios aptos a la organización óptima del espacio y nuestro perímetro metropolitano. Es un proceso dinámico que constantemente se está revisando. La identificación de las principales limitaciones u obstáculos al desarrollo y las instalaciones o equipamientos de interés metropolitano. Eso la ley no lo asignó como objeto. ¿Cómo funcionan las decisiones en la CMM? Nosotros, como lo mencionaba yo al principio, a nivel municipal es importante. Luego, el consejo de la CMM, el consejo de dirección, el órgano máximo de la CMM, está compuesto por concejales y o alcaldes. Hay 28, los cuales el de Montreal es el presidente. Hay otros 2 alcaldes por ley obligatorios de las 2 ciudades que siguen en importancia demográfica. Y el resto, los otros 25, están repartidos en orden demográfico. Es decir, que Montreal, por ejemplo, tiene 14 representantes, incluido Montreal, no, yo digo la aglomeración de Montreal, que son Montreal y otras 13 ciudades. Tenemos 14 representantes en el consejo y los otros 14 están distribuidos entre los demás municipios y regiones de la Comunidad Metropolitana de Montreal. De este consejo salen 8 miembros que van a formar parte del comité ejecutivo. También es presidido por el alcalde de Montreal y también ocupan una silla por ley los alcaldes de Longueuil y de Laval, que son las 2 ciudades que siguen en importancia. Los otros puestos son ocupados por concejales o alcaldes de las otras ciudades. El consejo designa, que sea por presentación o que sea porque se someten las hojas de vida, a los miembros de 5 comisiones que tenemos actualmente. Estas comisiones son integradas por concejales o alcaldes. Comisión del ordenamiento, comisión del transporte, comisión del medio ambiente, comisión de la vivienda social. Son las 5, así como la comisión de desarrollo económico, que son las competencias más importantes de la CMM. Hay otras competencias, pero son menos importantes. Adicionalmente, tenemos un comité consultativo agrícola, que está constituido por 10 miembros, 5 salidos del consejo o concejales escogidos de la región o alcaldes, y 5 miembros de la sociedad civil. De esa forma, el gobierno metropolitano, lo que tiene que ver con la CMM, tenemos en el centro una instancia estratégica que es la CMM, que da una serie de indicaciones y orientaciones y establece un plan, y una serie de organismos que se ocupan de unas actividades específicas. Por ejemplo, la Autoridad de Transporte Metropolitano, el transporte público. Esta instancia se encarga de hacer su planeamiento estratégico ya al detalle. La red de transporte metropolitano, la operación de los buses, los sistemas del metro, etcétera. Movilidad Montreal, que es otra agencia encargada de la movilidad,
Tenemos la Mesa de Concertación Regional del Alto Río San Lorenzo, que en ella también compartimos la mesa con el gobierno de Quebec. Consejo de Empleo Metropolitano, Montreal Internacional, que es una agencia que se encarga de la promoción internacional de la región de Montreal. Las GRAP, o Cluster, para decirlo en inglés, como por ejemplo la industria aeroespacial, que son asociaciones de empresas que se han creado para gestionar, digamos así, su planificación de una forma más eficiente. La CMM financia una gran parte del funcionamiento de la instancia administrativa que se ocupa de los clústeres. Y el Ágora Metropolitana, que es nuestro mecanismo de seguimiento y participación ciudadana por excelencia. Y ahora hablaremos de él un poco más adelante. ¿Cómo se pasa del nivel local a lo metropolitano? Acá tenemos un nivel de intervención, el más bajo, o no más bajo, menos importante, pero digamos, de la parte de abajo de la pirámide, el nivel local, los 82 municipios, ellos tienen cada uno su plan de urbanismo, sus reglamentos y sus subdivisiones. Es plan de zonificación y subdivisión. Ustedes lo ven aquí en el mapa. Tenemos a nivel regional las 14 MRCs, Municipalidades Regionales de Condado. Ellas producen cada uno un esquema de ordenamiento y desarrollo para articular algunos municipios. A nivel metropolitano ya tenemos la CMM, que tiene un plan metropolitano de ordenamiento. A nivel provincial, que es el nivel superior, está el gobierno de Quebec, que establece unas orientaciones y unas expectativas a las cuales nos debemos ceñir. La palabra clave en este momento es la conformidad. Los planes de los municipios deben ser conformes en sus líneas generales, en los objetivos, digamos, en los límites máximos o mínimos, por ejemplo, por la densidad o el uso del suelo, a lo que establecen las MRCs, los organismos regionales de planeación. Estos a su vez deben ser conformes a lo que establece la CMM. La CMM, así como las MRCs, deben ser conformes a lo que establece el gobierno de Quebec. Nuestro modelo es un modelo colaborativo. ¿Por qué razón lo digo? Que hay consulta, colaboración y rendición de cuentas de entre la CMM y la sociedad civil. ¿A través de qué? Del Ágora Metropolitana. El Ágora Metropolitana es un evento que tiene lugar cada 2 años, en el cual la sociedad civil y los representantes electos se encuentran para analizar, para hacer como un estado de la situación en los dossiers o en los temas más importantes a escala metropolitana. Las memorias o la síntesis que se hace en esta Ágora Metropolitana van a alimentar el plan de acción, es decir, los 2 o 4 años siguientes de los programas y proyectos que maneja la CMM. Estamos permanentemente corrigiendo el tiro, como decimos en francés, y apuntando, afinando la puntería para seguir respondiendo a las expectativas de la población y de los elegidos, de los representantes electos. Al interior del plan metropolitano, como lo decía antes, la conformidad, ¿no?, de las ciudades, las MRCs, los proyectos. Al plan metropolitano. Y del otro lado, entre la CMM y el gobierno de Quebec, pues tenemos unos comités responsables de acuerdos y asociaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la tabla de la mesa de concertación entre el gobierno de Quebec para el río San Lorenzo es una forma en la que interactuamos con el nivel superior. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo colaborativo, cada uno de estos, especialmente el Ágora, merecería, por ejemplo, una presentación aparte, pero sé que el tiempo limitado a los 10 minutos, yo no sé cuánto tiempo me queda, me imagino que ya estoy casi al límite. Nuestros principales planes: el Plan Metropolitano de Ordenamiento y Desarrollo, que es un documento que nos tomó para elaborarlo casi 6 años, de un primer esquema propuesto en el año 2005, que fue un esquema tecnocrático hecho por digamos, en un laboratorio, pero que no tuvo en cuenta la sociedad civil. Ese esquema no pelechó, como dicen en algunas regiones de Colombia, no prosperó, y lamentablemente fue dejado de lado por el gobierno provincial. Se nos exigió por ley un plan nuevo y finalmente en el año 2012 llegamos con este plan, es el plan de desarrollo. Era la carta libre para todos los otros planes, el plan director de la red metropolitana de bicicleta o ciclovías o velo, como llamamos acá, plan metropolitano de desarrollo económico, plan de acción metropolitano para la vivienda social. Nosotros tenemos una de nuestras responsabilidades es el financiamiento de la vivienda social. A veces la mitad del presupuesto de la CMM, nuestro presupuesto en el año 2019 fue de $140 millones. En ocasiones la mitad de ese presupuesto se va para financiar la vivienda social. Comentario de cómo se implica el nivel municipal en el funcionamiento de la CMM, también a través del financiamiento. La ley estableció que la CMM se financia por cuotas partes.
cada municipio, de acuerdo a su potencial demográfico o económico, contribuye con un porcentaje que en general está del orden del 1% del presupuesto. Estoy redondeando, es un redondeo bastante grueso, pero para atender 140 millones de dólares de presupuesto anual para un organismo de gestión a escala metropolitana y que esa fuente sea más o menos estable, hace falta que los municipios contribuyan. La ley establece cómo tienen que hacerlo. Y si ustedes no lo saben, yo les comento, nuestra principal fuente de ingresos, casi el 70% son los impuestos prediales. Es una fuente estable. Entonces eso también permite que de alguna forma los municipios tengan una fuente estable para poder seguir contribuyendo y seguir financiando esto que en fin de cuentas va a beneficiar a ellos. Nosotros hacemos la planificación del territorio, coordinamos a los municipios, a las entidades que tienen que ver con esa planificación y con lo que pasa en el territorio y financiamos algunas actividades que son de interés metropolitano. Con Rafael, esto ya espero no haber tenemos pasado en el tiempo y he No, llegado muchas al final gracias. de la presentación. Muchas gracias. Vamos a, de cierta manera, vamos mejor a continuar mientras Antonella se comunica. También hemos invitado experiencias nacionales para encontrar de cierta manera esos elementos que nos puedan dar cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado. También hemos invitado entonces a Óscar Pardo. Él es profesor de la Universidad de los Andes, fue secretario de Planeación de Cali, fue director del CIDER de la universidad. Él tiene una maestría en el CIDER con énfasis en planeación regional y mientras Antonella se conecta y alista su presentación, queríamos darle entonces la palabra a Óscar. Muchas gracias, Óscar. Con mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, gracias a todos por la invitación. Espléndidas y maravillosas presentaciones. Gracias al CIDER por la invitación. Y yo quiero hablar específicamente en el tema de participación ciudadana por dos ejemplos que hemos trabajado. Uno fue el tema de la construcción del G11 en Cali, cuando fui secretario de Planeación de la ciudad, y el otro en las experiencias que hemos hecho de participación ciudadana en la construcción de política pública, por ejemplo, la política decenal del deporte en el distrito y de la calidad del aire, donde hicimos mecanismos de participación muy novedosos. El primer mensaje que quiero transmitir para el tema de la construcción y participación ciudadana es el tema de confianza. Es vital para cualquier ejercicio de construcción de región metropolitana el tema de construcción de confianza. Y en este punto de lo que ha avanzado el distrito y la gobernación y los municipios, eso se ha ganado muchísimo, porque antes no existía ese nivel de confianza y es fundamental. En el caso particular de lo que hicimos en Cali, con los 10 municipios vecinos a la ciudad de Cali, fue construir confianza en el sentido de no pretender trabajar de un escalón mayor la ciudad principal y el resto en un escalón menor. Todos nos pusimos en el mismo lugar, es decir, aunque Cali era la ciudad más importante, todos nos pusimos en el trabajo de entender al otro tal y cual, sin discriminación por tamaño o importancia o por recursos. Y eso fue fundamental. Por lo tanto, aquí para construir confianza y seguirla construyendo, siempre es muy importante ponerse en el lugar del otro. Y una de las cosas que hemos querido enfatizar siempre en estos ejercicios de construcción es que Bogotá también tiene que preocuparse por el otro, por Chía, por Cajicá, por todos los municipios que están al lado, por Soacha, y ponerse en el lugar de Soacha, y ponerse en el lugar de Chía, y ponerse en el lugar de Cajicá y saber qué es lo que quiere Cajicá, qué es lo que quiere Chía. No solamente lo que quiere Bogotá con su alrededor, sino todo y cada uno de los municipios desde donde está en su relación bilateral con Bogotá y en su relación bilateral con los municipios aledaños. Ese mapa de redes y de relaciones es claramente importante tenerlo. Y una de las cosas que hemos querido siempre hacer es un mapa de redes en donde claramente se pueda identificar en cada municipio los intereses sociales, económicos y políticos de cada municipio. La foto actual de qué es lo que quiere cada municipio y qué debe y cuál es su interés propio, no solamente por los administradores, sino por la misma ciudadanía. En el fondo, lo que se quiere siempre es con este conocimiento de confianza y de ponerse en el lugar del otro,
es establecer un gana-gana. Y una de las cosas que es muy importante hoy en día y que las universidades hoy tenemos es el data analytics. La tecnología nos ayuda muchísimo. Por lo tanto, tener todo este mapa de redes, estos conocimientos sociales, económicos y políticos de cada municipio, estas interrelaciones claramente definidas y analizadas nos permite trabajar en puntos comunes. Y uno de los puntos comunes es saber qué es lo que desea cada uno como municipio y qué es lo que desea cada uno como colectividad en el conjunto de la región metropolitana. El tercer punto que quiero enfatizar y que es importante es el tema del mecanismo de participación. En el ejercicio que hicimos con la construcción de política pública del Distrito del Deporte y de la calidad del aire, en esos ejercicios la metodología es muy importante. ¿Qué quiere decir con metodología? Las temáticas que se van a trabajar, quiénes deciden, cómo se trabaja, qué tipo de esquemas se necesitan, qué actores deben participar en esas mesas de trabajo. ¿Se mezclan o no se mezclan? Las diferentes tipologías de actores en los municipios, ¿se mezclan o no se mezclan? ¿Qué tipo de decisiones se deben tomar? ¿Qué tipo de temáticas se deben explorar con la ciudadanía? Todo eso de metodología es fundamental. Y, de nuevo, la tecnología juega un papel fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hicimos la política de calidad del aire y del deporte, siempre que hacíamos unos ejercicios de participación, hicimos 3 por comunidades, por localidades. Siempre, cada ejercicio de priorización que hacíamos con la ciudadanía, en la misma noche subíamos todos los ejercicios, todos los aportes, todas las priorizaciones con nombre propio de cada miembro de la ciudadanía que aportó en ese taller. Por lo tanto, el ciudadano se sentía involucrado, se sentía que participó y que su vida fue tenida en cuenta. Por lo tanto, la tecnología ayuda muchísimo a legitimar las decisiones y los mecanismos para que el ciudadano no se sienta usado en un mecanismo de participación. Y hoy en día, pues obviamente con la pandemia, la virtualidad ayuda muchísimo a generar muchos ejercicios de participación ciudadana con una metodología apropiada donde es fundamental hacerlo y definirla con tiempo. Finalmente, afortunadamente, con todo lo que se ha desarrollado en el POD y en los POD de los diferentes municipios, pues existen puntos en común que son los hechos regionales. Esos hechos regionales también se vuelven un punto de unión, de concordancia y de elaboración conjunta de todos los municipios para el área metropolitana, para la región metropolitana, perdón. En resumen, en mi aporte para la construcción de participación ciudadana, es muy importante la confianza, saber qué es lo que quiere el otro. Segundo, el tema de la tecnología es fundamental. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho a que los ejercicios sean mucho más prolíferos, más frecuentes, más amplios, y eso tenemos que aprovecharlo. Y tercero, los mecanismos de participación y esquemas tienen que cuidar mucho la metodología, las temáticas y usar la tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Muy importante las lecciones aprendidas, particularmente en los ejercicios que has acompañado. Podemos continuar con Antonella Contini, que ya creo que arreglamos los problemas técnicos. Muchas gracias. Vale, allora la prossima, por favor. Buenas tardes aquí en Italia. La pregunta que está detrás de mi intervención es: ¿puede la metrópoli ser la polis de América Latina? La otra, por favor. Mi tesis, la otra, es que necesitamos investigar sobre cuáles son las condiciones para la gobernanza participada y el derecho al paisaje. La gobernanza participada es un enzima que activa, nutre y después también transforma el metaproyecto. Y el metaproyecto, que es el reto de la universidad, es un plan de negociación para la definición compartida entre academia y agentes metropolitanos de la regla de la forma metropolitana,
para la definición de las políticas públicas. Y dado que los agentes metropolitanos son múltiples, el proceso de gobernanza participada tiene como objetivo de producir una visión metropolitana compartida. Después empezamos una negociación también con los agentes privados a través del concurso contrato, y en este concurso nos pediremos no solo la definición del proyecto físico, pero también la construcción de la práctica. Por eso empezamos desde los proyectos para determinar la práctica y no da la práctica al proyecto, dalla ley a la definición de la práctica y después solo a la definición del espacio físico. En este sentido, hablamos de implementación de la gobernanza. Es un proceso en fase que empezamos con la creación de un ente que se llama Fundación de Comunidad, que conecta a todos los agentes metropolitanos y también las municipalidades en un plan de desarrollo, que construye un metaproyecto, que define los términos del concurso contrato, después un acuerdo de desarrollo y una decisión final de inversión. La próxima, por favor. Esto para nosotros quiere decir construir las condiciones de la inteligencia colectiva que se comparte entre academia y agentes metropolitanos, si somos capaces de producir herramientas que nos permiten de determinar la estructura física del territorio, la síntesis de los diferentes conocimientos, un lenguaje compartido y una cartografía metropolitana de datos abiertos que nos permite de llegar a la definición de una práctica de la disciplina metropolitana. La siguiente, por favor. Esto nos permite de determinar una práctica de la disciplina metropolitana que tiene un enfoque cognitivo y así puede conectar a la estructura del espacio físico también los otros saberes. La siguiente, por favor. Lo que estamos haciendo es una interconexión entre metaproyecto y SDGs para la toma de decisiones. Empezamos de los metaproyectos que se construye componiendo los elementos fundamentales de la estructura del territorio. En esta negociación con las autoridades públicas podemos determinar cuáles son las áreas de actividades de actividad y por eso las políticas públicas necesarias para poder obtener un proyecto sostenible y evaluable. Y esto es el elemento fundamental de conectar los elementos que compone nuestro metaproyecto con los SDGs, su target y sus indicadores. La siguiente, por favor. Pero para nosotros la gobernanza es expresión de la cultura mundo que se encarna en una forma de ciudad. Y cuando hablamos de la metrópoli latinoamericana, que me gusta definir un desorden organizzato, seguendo Edgar Morin, Boaventura de Soto Santos no habla de un territorio que tiene diferente conocimiento, que tiene diferentes actores, que tiene diferente manera de comunicar este conocimiento, muchísimas veces oralmente, que tiene una idea de experiencia que no se puede planificar, que habla de una injusticia social increíble, que habla de una lógica que también es corazonar y sobre todo que nos habla de una copresencia de significado de estos territorios. La siguiente, por favor. Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad metropolitana de América Latina, tenemos que considerar las tres dimensiones de la colonialidad, que son la colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del ser-cuerpo. Eso quiere decir que el prisma que siempre conocemos, el prisma de Spangenberg, que nos ayuda a determinar cuáles son las dimensiones metropolitanas, nos dice que la gobernanza no es solo la organización de la metrópolis ligada a la regulamentación y al asunto de contabilidad, una burocracia urbana. El territorio es solo un hecho para los abogados. La gobernanza en este sentido es un eje ético de la organización metropolitana. El siguiente, por favor.
Y quiero por eso regresar al tema de cuáles son los principios de un territorio en transacción. El territorio latinoamericano es un territorio en transacción, que quiere decir una relación entre el habitante y el medio ambiente que no es mediata solo por código, pero sino por aspecto perceptivo y cognitivo. Y esto es importante porque la pregunta es, ¿qué quiere decir bien público y bien común a la escala metropolitana cuando este bien se pone en duda porque una parte de la población elude este contrato de libertad que debe renovarse continuamente? Yo creo que el riesgo de una gobernanza es de retornar a retomar una ciudad metropolitana latinoamericana abajo de la idea de un modelo de capitalismo, colonialismo y patriarcado. La siguiente, por favor. Y regreso a lo que nos ha dicho Kamala Harris, la democracia no es un estado, es un acto. La siguiente, por favor. Y por eso regreso a lo que nos ha contado en un seminario de vuestra universidad, Eduardo Moreno, que nos ha hablado de una competitividad nueva que quiere decir conectividad para hacer una nueva sinergia. No ha hablado de la necesidad de una negociación formal e informal para lograr un derecho político ciudadano, de un plan metropolitano que no es una región metropolitana independiente, ma vinculata a un plan urbano nacional que quiere decir una noción de servicio, del servicio que la metrópoli logra y hace para la integración regional dentro de un concepto de Estado nacional, la idea de igualdad. Y sobre todo, Eduardo Moreno nos ha hablado de la necesidad de un proyecto metropolitano que puede dar forma a la democracia. Nos ha dicho que no es solo un tema de gestión, ma es un tema de construcción de cultura política metropolitana que ya no está. La otra, por favor. Y Luca Gaeta nos ha hablado de los límites administrativos que se construyen sobre los campos de acción, intentando capturar, contener y regular los campos de acción que ya existen. Los campos administrativos son correctos, dice Gaeta, y el control administrativo es adecuado si pueden superponerse con los campos de acción, acompañando a los ciudadanos en su movimiento sin forzarlos. En este sentido, la gobernanza es expresión de una cultura que se encarna en una forma de una ciudad, porque è la forma en la que se organizza il potere amministrativo che determina una parte esencial de la vita del ciudadano que está ligada a lo que chiamiamo derecho a la ciudad. La siguiente, por favor. El nuestro método participativo, la siguiente, es un tentativo de poner en contacto los principios de la academia con los desafíos de los agentes públicos, del decisore metropolitano, a través de un sistema cognitivo que nos permite de detectar cuáles son los operadores conceptuales, que nos permite de extraer la dinámica metropolitana que produce el desafío de nuestro territorio y después de concretizar operaciones concretas que nos llevan a un proyecto real concreto que tiene como goal la sostenibilidad y la innovación social. La siguiente, por favor. Las herramientas que hemos construido son primero un software de glosario que nos permite de poner en un sistema semántico los valores que son representados da palabra y conceptos clave y concepto relativo. La siguiente, por favor. Y da una cartografía metropolitana que es metadatata, y esto quiere decir que no soltanto no podemos dar el listado, el catálogo de los elementos que constituye una región metropolitana, pero también nos podemos dar el método de la composición de estos elementos y al final también los indicadores que te dicen cuál es el impacto en energía que este proyecto ha su tu territorio. La siguiente, por favor. Esta herramienta nos permite de dialogar también con todos los expertos metropolitanos, porque las herramientas son las mismas y los expertos metropolitanos pueden elegir en el software de glosario cuáles son los elementos que desde su punto de mirada pueden representar el desafío metropolitano. El experto metropolitano después tiene que encontrar la síntesis de estas diferentes perspectivas, nosotros los llamamos mapa de dinámica, que nos permite de llevar a cabo de una Metropolitan Acupuncture Chart. La siguiente, por favor, y otra 2 o 3 más veloces. Esta, otra y otra más. Otra.
Otra, ecco, aquí. Quiero solo enseñar, una detrás, por favor. Quiero enseñar muy velocemente el caso de Guadalajara. En este caso, la Metropolitan Acupuncture Chart, la Metrometrics, nos ha permitido identificar cuáles son las relaciones entre los puntos que constituyen la región metropolitana y, sobre todo, cuáles son los proyectos prioritarios que se apuntan a cada uno de estos lugares. La siguiente, en este caso, nuestra pregunta era si uno de los ayuntamientos de la región metropolitana, Catlán de Juárez, cuál podía ser el rol de esta municipalidad para poder entrar en el área de la región metropolitana de Guadalajara. Y por eso hemos empezado a analizar la huella ecológica metropolitana para entender cómo puede ser posible hacer un proyecto metropolitano que mantiene el medio ambiente sin generar pobreza. La siguiente, por favor. Por eso hemos definido que Acatlán de Juárez y Villa Corona eran la parte final de un eje metropolitano que desde Villa Corona llegaba hasta Tlajomulco de Zúñiga, que es la municipalidad del aeropuerto. La siguiente, por favor. Hemos también detectado con nuestros mapas cuál es el valor de estas municipalidades en el conjunto de la región metropolitana, pero también cuál es el valor de estas municipalidades para la relación de la región metropolitana de Guadalajara con regiones que están fuera también de su estado. Y hemos también detectado cuál es la presión, el impacto del crecimiento del área metropolitana sobre el territorio. La siguiente, por favor. Esto nos ha permitido de entender cómo, no sé si veis mi mouse, creo que no, cómo este tramo de este eje metropolitano Villa Corona, Catlán de Juárez es fundamental para mantener la continuidad de la infraestructura Green Grey en la región metropolitana. La siguiente, por favor. Son mapas que trabajan a las diferentes escalas. La siguiente, por favor. Y para enseñar cómo hemos conectado los datos, por ejemplo, hemos conectado datos del crecimiento de la región metropolitana de Guadalajara con un dato de natural hazard y con un dato de marginalización ciudadana. La siguiente, por favor. A la escala hemos también detectado cuál es el rol de Acatlán de Juárez y Villa Corona en la relación entre Guadalajara y otra región que es la Valle del Manzanillo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y a la escala del proyecto de arquitectura metropolitana, no soltanto hemos detectado cuáles son los atractores económicos, pero también donde el proyecto del espacio físico no tiene que permitir a la ciudad de crecer sobre el territorio. La siguiente, por favor. Y así, al final, desde el estudio de los datos de hecho a la definición de los desafíos del issues metropolitano, a la definición de la estrategia y del área de la región metropolitana donde actuar nuevas políticas públicas. La siguiente, por favor. Al final, y termino, el proyecto de arquitectura metropolitana es un proyecto de patrón de linkage de conexión urbano-rural, donde la arquitectura que está entre Villa Corona y Acatlán de Juárez, que es un área residencial, se considera como considera la cadena alimentaria para definir un nuevo modelo de asentamiento en un sistema integrado. Este es el rol que estas dos municipalidades, conectándose con un sistema infraestructural de ferrocarril, puede dar a la región metropolitana. La siguiente, por favor, y termino. Hemos también detectado un concepto de asentamiento poroso, la siguiente, por favor, hasta la definición del pattern muy local de la social farm conectada con la estación. Y al final también una definición, y esto es importante, del paisaje metropolitano. La siguiente, termino. Gracias. Muchas gracias, Antonella. Muchísimas gracias por tu presentación. Ilustra mucho lo que estamos discutiendo en este foro. Y sin duda estamos acá siendo testigos de la muerte de la larga distancia. Hemos ido de
España, Brasil, Chile, México, Argentina, Italia, en Colombia por Medellín, por Cali, por supuesto por Chía, y para nosotros es muy importante la voz de los alcaldes, escuchar lo que están planteando los alcaldes, sus inquietudes, sus propuestas alrededor, digamos, de la constitución y conformación de la región metropolitana, y por eso es muy grato invitar y darle la palabra al alcalde de la ciudad de Punza. El alcalde pues ha sido no solamente un entusiasta digamos, de la integración nacional, sino que ha puesto sobre la mesa una serie de elementos muy importantes. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y candidato a maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana. Ha sido asesor de despacho de la Gobernación de Cundinamarca y actualmente, por supuesto, es el alcalde de Punza en el presente periodo. Alcalde, muchísimas gracias por su participación y por todo su involucramiento activo en este proceso. Tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien ahí. Había tenido algunas fallas. Primero agradecer al CIDER la invitación, agradecer a todos los compañeros pues, de panel porque se ha enriquecido, como usted lo decía, Edgar, desde todos los rincones del mundo esta participación de construcción de ciudad-región y es muy valioso poder estar escuchando y enriqueciendo. Algo que es importante para sentar las bases pues, de este nuevo foro que tenemos, pues es que estamos siendo nuevos en Bogotá y Cundinamarca en llegar a desarrollar estas dinámicas metropolitanas de las que estamos hablando. Y este acápite del foro pues tiene dos puntos principales. El primero es los acuerdos metropolitanos y el segundo el tema de participación ciudadana. Como su merced lo decía Edgar en la introducción, pues yo en parte de mi trabajo de maestría y también como entusiasta de la región metropolitana tuve a bien hacer una serie de encuestas, bastantes, 1.800, 1.300 en Cundinamarca, 500 en 5 localidades de Bogotá y eso ha arrojado unos resultados interesantes. El primero que a mí me parece importantísimo tener en cuenta es que hay un gran desconocimiento de qué es la región metropolitana. Yo tengo aquí la cifra exacta y lo que nos arrojó un poco la medición es que la gente no sabe qué es la región metropolitana, por lo menos en Bogotá y Cundinamarca, pues se tiene un 59% de desconocimiento acerca de la región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. Es decir, redondeando un poco, el 60% de la población cundinamarquesa y bogotana no sabe que estamos en un proceso de metropolización o de posibilidad de llegar a ser una región metropolitana. Eso por un lado. Por otro, lo que también la encuesta nos arrojó es que hay un tema también que todavía afecta la confianza para llegar a constituir región metropolitana. Dice la pregunta, si se conformara la región metropolitana, ¿usted cree que los efectos serían positivos para Bogotá y para Cundinamarca? El 33%. Positivos para Bogotá, pero negativos para Cundinamarca, el 27%. Negativos para Cundinamarca y positivos para Bogotá, apenas el 5%. Quiere decir que los bogotanos están convencidos de que a ellos les va a ir bien, son optimistas, pero los cundinamarqueses tienen en su retina un poco de miedo todavía sobre lo que puede ser la región metropolitana. Ese miedo sumado al desconocimiento que se tiene. Y finalmente hay una pregunta que ya atañe mucho al tema del foro y es, ¿quién cree que debería tomar la decisión sobre la entrada de Bogotá y de los municipios de Cundinamarca a la región metropolitana? El 55% de la población dijo que la decisión de entrada debería ser tomada por la ciudadanía a través de una consulta popular. Con eso, un poco lo que quiero decir es que estamos en un capítulo de desconocimiento, en un capítulo todavía de temor, por lo menos en Cundinamarca, y en un capítulo en el que la gente quiere tener la posibilidad de decidir. Pero pasando un poco más al tema ya de acuerdos, está una pregunta que hicimos sobre cuál es el mayor problema que enfrenta hoy Bogotá y Cundinamarca. Y lo que hemos tenido en común acuerdo entre Bogotá y Cundinamarca es que el mayor miedo que se tiene es la inseguridad, marcando un 40%, seguido del desempleo con un 20%, el sistema de salud con un 8%, el costo de los servicios públicos con un 7% y la movilidad con un 6%. Cierro ahí un poco el capítulo de encuesta para tener como ese referente. Y algo que concluimos de manera rápida en la encuesta y que también está respaldado por lo menos por la ley
que nosotros conocemos aquí como la Ley de Áreas Metropolitanas, que es la 1625, es que la consulta popular es un mecanismo importante, sea de iniciativa de la comunidad o de la alcaldía, pero que haya una consulta popular. Eso en cuanto a la participación. Pero por otro lado, en cuanto a los acuerdos, que es algo que me parece fundamental también, hay que definir sobre qué vamos a hacer acuerdos. Porque si tenemos problemas de desconocimiento y problemas de confianza, pues lo primero que tendríamos que hacer bogotanos y cundinamarqueses es poner sobre la mesa cuáles van a ser los hechos metropolitanos sobre los que vamos a trabajar y así poder decirle a la gente, no es que vaya a haber pérdida de autonomía, sino que por el contrario vamos a trabajar es por la movilidad. No es que vaya a haber pérdida de autonomía, sino que vamos a trabajar por la seguridad. No es que vaya a haber pérdida de autonomía, sino que vamos a trabajar por el medio ambiente y poder fijar hechos metropolitanos dentro de los cuales haya confianza y sobre los cuales podamos trabajar y lo podamos hacer de la mejor manera. Y eso es algo fundamental en el desarrollo de la región metropolitana. Y finalmente quiero hacer una reflexión un poco más centrada en lo jurídico. Aprovechando un poco mi posición como abogado, un poco como especialista también en derecho administrativo y teniendo cercanía con los temas ya de región metropolitana, hay 3 puntos fundamentales desde lo jurídico que tocar. El primero, hay un acto legislativo que modificó la Constitución de Colombia en el artículo 325 y dijo que Bogotá y Cundinamarca podían constituirse como una región metropolitana. Hasta ahí todo bien. Y hay una diferenciación con el área metropolitana que ya se decantó muy bien por Bogotá y creo que se expuso muy bien las diferencias en cuanto a municipio núcleo versus región, en donde no hay nadie superior. Pero quiero hacer énfasis en uno de los pequeños apartes que tiene esta modificación constitucional, y es que el parágrafo transitorio número 2, que a veces no es muy leído, dice: una ley orgánica definirá el funcionamiento de la región metropolitana. ¿Cuál ley orgánica? Esa es la pregunta que me surge a mí hoy un poco desde lo jurídico y lo académico. ¿Hay que hacer una ley nueva o podemos modificar una de las leyes ya existentes? Creo que esa es una pregunta también que nos abre en dos la decisión que debemos tomar. O nos vamos al Congreso a crear una nueva ley orgánica para región metropolitana, o tomamos las leyes orgánicas ya existentes, precisamente como esta 1625, y hacemos una modificación. Yo tengo acá la ley 1454, que es por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, y me gusta pues leer esa introducción porque dice que es una norma orgánica. Pero también tengo aquí la 1625 en mis manos y también la introducción dice que es una norma orgánica. El artículo primero dice: la presente ley tiene por objeto dictar normas orgánicas para dotar las áreas metropolitanas de un régimen político, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que me surge a mí para comenzar un poco este tema jurídico es: ¿hay que regular la región metropolitana a través de una ley orgánica, pero nueva? ¿O podemos modificar las leyes orgánicas ya existentes sobre ordenamiento territorial? Mi propuesta hoy, desde lo académico, es: no nos llenemos de más leyes orgánicas. No tenemos que estar haciendo leyes y leyes y leyes y leyes en un país donde ya existen demasiadas leyes para regular un tema que apenas va a tener pequeños cambios en cuanto a la diferenciación con el área metropolitana. Mi propuesta realmente para este foro, desde la participación ciudadana y desde la consecución de acuerdos, es que modifiquemos la ley 1625 del 2013, por medio de la cual se deroga una ley orgánica, que es la 128, y se expide el régimen de áreas metropolitanas para que no sea solo el régimen de áreas metropolitanas, sino el régimen también de áreas metropolitanas y regiones metropolitanas. ¿Por qué propongo esto? Porque la base normativa va a terminar siendo igual. Vamos a compartir los mismos principios, vamos a compartir casi que los mismos procesos de conformación y vamos a tener, de los 39 artículos que tiene esta ley, coincidencia por lo menos en el 70% de los mismos. No vamos a cambiar los principios de las áreas metropolitanas con los principios de las regiones metropolitanas. Y ese es el grueso de la ley que tenemos. Yo tengo acá la ley, como se los decía, y habla acerca de todos los principios de las áreas metropolitanas, que podría uno enumerarlos, podría uno estar haciendo una profundización sobre los mismos, y el de solidaridad, subsidiariedad,
todo lo de conurbación, todos los temas relativos con no pérdidas de autonomía, van a ser parte de la área metropolitana como de la región metropolitana. Yo creo que lo que debemos hacer es una modificación de esta ley de áreas metropolitanas para quitar algo que en mi concepto jurídico también es un absurdo, y es que hayamos tenido una ley de áreas metropolitanas que excluyera a Bogotá y a Cundinamarca. Ustedes conocen la ley de áreas metropolitanas y lo primero que dice es que esta ley no va a aplicar para Bogotá y Cundinamarca. Y además de ser lo primero que dice, que es el parágrafo del artículo primero, también nos lo vuelve a repetir en el artículo final, que es el artículo ya 39. Dice: régimen especial para Bogotá y Cundinamarca. La ley definirá las reglas especiales a las que se sujetará la conformación de un área metropolitana entre Bogotá y los municipios colindantes con el departamento. Y esta norma constitucional modificada ya también abrió la puerta para que Bogotá y municipios aledaños tengan área metropolitana. Hay que hacer otra ley para que Bogotá tenga área metropolitana cuando ya abrió la posibilidad la Constitución, o mejor modificamos esta ley que ya ha pasado por controles jurídicos, que ya ha pasado por la Corte Constitucional y que tiene todo un respaldo de exequibilidad. Y finalmente, algo que quiero aportar precisamente sobre el título de lo que hemos venido trabajando, es que el artículo 32 dice cuáles son los actos metropolitanos. Dice: los actos de la Junta Metropolitana se denominarán acuerdos metropolitanos. Ahí está la clave. Hablábamos de acuerdos metropolitanos. La ley ya dice que es un acuerdo metropolitano. Son los actos emanados de la Junta Metropolitana de un área metropolitana. Pero, ¿cuál va a ser el nombre de lo que decida el Consejo Metropolitano de la región metropolitana? Pues también van a ser un acuerdo metropolitano. Entonces, ¿para qué vamos a crear otra norma en el que también vamos a hablar de un acuerdo metropolitano, sino que esta vez no viene emanado de la Junta Metropolitana, donde hay un municipio núcleo, sino del Consejo Metropolitano, que es el de la región metropolitana y que tiene las mismas facultades, se basa en los mismos principios, y si bien cambia de pronto su conformación, su naturaleza jurídica un poco, o el Consejo Regional de Decisión por no haber municipio núcleo, va a emanar igual acuerdos metropolitanos. Entonces, un poco lo que yo quisiera aportar, Edgar, y demás al foro, es que no tenemos que pensar solo en crear una nueva ley, sino que quizás podemos en modificar la ley que ya tenemos, y en esa modificación abrir el espectro para Bogotá y para Cundinamarca, que había sido sellado por el legislador, e incluirle la modificación constitucional del 325, porque vamos a conservar la estructura, los principios, los acuerdos y las formas de toma de decisiones y controles. Un ejemplo final, para terminar ya con la intervención un poco. Esta misma ley dice que a las áreas metropolitanas se les va a hacer un control desde la Contraloría Departamental de los municipios que la conformen, o de el departamento al que pertenezca el municipio núcleo, cuando hayan municipios de varios departamentos. Si pasamos a la creación de la región metropolitana, ¿quién nos va a controlar a nosotros? ¿No va a ser la misma Contraloría Departamental también? Entonces, ¿para qué creamos otra ley si la ley ya está creada y dice qué es lo que tenemos que hacer? Y apenas tenemos es que hacer una modificación corta, agregar las variantes que nos permitió el legislador a través del artículo 325, y así ya tener una estructura dada para el funcionamiento de la nueva región. Mil gracias, Edgar. Qué pena que me pasé unos minutos, pero mil gracias por la invitación y agradezco nuevamente el espacio al CIDER. Alcalde, muchísimas gracias. De verdad, muy importantes estas inquietudes y por supuesto entendemos que se está explorando todas estas posibilidades, y a través del equipo que ha conformado pues las diferentes instancias para lograr la integración regional. Aprovecho también pues obviamente para agradecerle a Patricia González, a Olga Lucía Velázquez, a César y a todo el equipo pues que ha estado involucrado, recogiendo no solamente las inquietudes, sino escuchando a la ciudadanía, partiendo de la base, por supuesto, que la gente no extraña lo que nunca ha tenido. Entonces, esa construcción de esa narrativa y esa lógica de ciudadanía metropolitana es fundamental para poder afianzar un ejercicio que se consolide. Queríamos básicamente cerrar este panel con una presentación por parte de Rafael Forero. Él es ingeniero de sistemas, él es especializado en temas de maestría de planeación regional del CIDER, está vinculado con la sección de política, legislación y gobernanza de ONU Habitat, con su sede en Nairobi, y es investigador asociado del CIDER.
que queremos darle la bienvenida a Rafael, porque allí también se han elaborado algunos estudios que consolidan todas estas iniciativas de integración regional que pueden servir de alimento justamente al proceso de conformación de esa ley, digamos, orgánica que se está construyendo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Edgar, por la invitación. Buenas tardes ya a todos y a todas, a los que siguen conectados con nosotros. Muchas gracias por aguantar. Tengo una responsabilidad que es muy grande, que es hacer la última intervención antes de las conclusiones del foro. Después de todas estas ricas e importantes intervenciones, me gustaría referirme rápidamente a la última intervención del alcalde Daniel y a lo que decía Edgar. Es muy interesante esa idea de utilizar la ley orgánica que ya existe de áreas metropolitanas para añadirle unas nuevas funciones y especificidades sobre regiones metropolitanas, específicamente sobre el caso de Bogotá, una vez que la Constitución ya lo permitió. Alcalde, cuente con nosotros, desde ONU Hábitat estamos listos a apoyar ese proceso. Acabamos de terminar un acompañamiento a la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia para tratar de reglamentar esa ley, precisamente la 1625. Esa reglamentación está en este momento siendo evaluada por Presidencia, ya cumpliendo los últimos pasos para su firma y su adopción. Entonces creo que es un momento muy interesante. Tuvimos unas discusiones muy interesantes con el Gobierno Nacional sobre esa ley y sobre su reglamentación, y creo que esa idea que usted propone puede llegar a sonar mucho y hacer una vía rápida, ¿no? Para reglamentar la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Yo no me voy a extender en los mensajes que voy a dar hoy, son 3 y son muy puntuales. Ya ustedes están viendo el primero. El primero es que, tal como lo hemos visto hoy en todos estos foros en los que hemos tenido la oportunidad de seguir y de participar también en algunos desde ONU Hábitat, Bogotá puede aprender de muchas ciudades, de muchas metrópolis del mundo con distintas características. Pero realmente cuando vamos a comparar a Bogotá con otras metrópolis del mundo, Bogotá la debemos comparar con los nodos más importantes del sistema de ciudades global. Y es que las discusiones que se están teniendo en Bogotá por sus particularidades de ciudad capital, de metrópoli de más de 10 millones de habitantes no son fáciles. No se ha podido consolidar de una manera fácil la gobernanza metropolitana en este tipo de ciudades como Bogotá y su región. Fíjense en ese mapa nos muestra, según un estudio reciente que hemos publicado en ONU Hábitat sobre el estado global de las metrópolis, las 1934 metrópolis que hoy en día, en 2020, existen en el mundo. Esas 1934 metrópolis, con más de 300.000 habitantes, acumulan el 60% de la población urbana, o lo que equivale a 1/3 de la humanidad. Pero de esas 1934, solo 34 son como Bogotá. Y es que son metrópolis de 10 o más millones de habitantes. En Latinoamérica tenemos 6. Tenemos a Ciudad de México, tenemos a Lima, tenemos a Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá. De esas 6, en ninguna se ha podido consolidar hasta ahora una gobernanza y una institucionalidad metropolitana. Hubo algunos intentos en Sao Paulo hace unos años con un consorcio público-privado, la empresa paulista de planeamiento metropolitano y regional, pero el ejercicio no duró mucho tiempo y no se logró consolidar. Hoy en día la empresa paulista ha sido liquidada y eso deja a Latinoamérica como una región que no ha podido consolidar la gobernanza metropolitana en grandes ciudades. Entonces, cuando vamos a compararla ya después con otras regiones del mundo, nos damos cuenta que las discusiones que en este momento ustedes están teniendo acá en Bogotá son discusiones muy parecidas a las que se han tenido en ciudades como Londres, como París, como Estambul, como el Cairo, como Tokio, como Yakarta, como Manila. Es decir, de las grandes ciudades o los grandes nodos de este sistema de ciudades global. En algunos de ellos se ha podido consolidar esta gobernanza metropolitana o multinivel, porque realmente siempre que estudiamos la gobernanza en niveles supramunicipales en estas grandes ciudades, nos damos cuenta que está conformada por múltiples instancias, metropolitanas, regionales, metrorregionales, que todas caben sobre o entran en este paraguas de la gobernanza multinivel. Entonces, déjenme felicitarlos. El primer mensaje es ese. No es fácil consolidar la gobernanza
desde niveles supramunicipales en ciudades como Bogotá. Hay muy pocas en el mundo ciudades como Bogotá. En Latinoamérica, Bogotá es la primera que está consolidando un ejercicio exitoso y puede llegar a compararse con casos exitosos de otras grandes ciudades del mundo. El segundo mensaje, bueno, y en esta diapositiva ustedes tienen ese código QR que pueden escanear, en donde pueden acceder a esta base de datos global de Metrópolis con algunas tendencias y algunas cifras y mapas, no solo globales, sino también regionales sobre estos procesos de metropolización, que además pueden seguir informando las discusiones técnicas que están teniendo en estos momentos. Ahora sí, el segundo mensaje, siguiente diapositiva, por favor. Es un mensaje muy coyuntural y creo que también, no lo escuché mucho hoy, pero creo que es importante resaltarlo. Y es que esta gobernanza multinivel ha maximizado las respuestas de las ciudades ante la pandemia del COVID-19. Estamos realizando en este momento otro estudio global desde ONU Habitat, un reporte global de ciudades y pandemias. Y estamos analizando 180 casos, distintas medidas que se han tomado en distintos lugares del mundo desde el punto de vista de la gobernanza para poder abordar la pandemia. Hemos encontrado múltiples hechos interesantes y tenemos múltiples hallazgos preliminares. Por ejemplo, hay ciudades que han adquirido más competencias y más responsabilidades para atender la pandemia. Hay otras ciudades a las cuales se les ha quitado competencias, responsabilidades y recursos. Hay ciudades que han logrado implementar estrategias con otros niveles de gobierno, regionales, nacionales o incluso internacionales. Hay ciudades que han implementado medidas en contra de otros niveles de gobierno. Pero uno de los hallazgos más importantes es que aquellas ciudades en donde existe gobernanza multinivel, llámese otra vez metropolitana, regional, metrorregional, los resultados de estas estrategias para atender la pandemia se han maximizado. Y cuando hemos estudiado caso por caso y medida por medida y hemos visto por qué se han maximizado, nos damos cuenta que, por ejemplo, la gobernanza multinivel ha ayudado a que estas medidas, estas ayudas, estos planes de mitigación y de recuperación lleguen mucho más rápido a mayores territorios, a mayores divisiones jurídico-administrativas o gobiernos locales y asimismo a más gente. Es decir, aquellas ciudades donde hay órganos de gobierno metropolitanos o regionales han podido adoptar mucho más rápido medidas y respuestas precisas al COVID-19, interjurisdiccionales, intermunicipales, regionales, y esto ha logrado que más gente se beneficie de manera más oportuna de todas estas medidas. Entonces, la gobernanza multinivel se convierte incluso en una herramienta principal para poder abordar estas crisis globales de salud y otras crisis del siglo XXI de las grandes ciudades como el cambio climático, las grandes migraciones, la democracia, entre otros. Vamos a tener una serie de webinars para discutir estos hallazgos. De una vez están todos y todas cordialmente invitados. Ahí con este código QR también pueden realizar el registro a estos webinars. El primero va a ser el próximo martes 24 de noviembre, va a ser sobre el capítulo de planificación, y el último va a ser el miércoles 9 de diciembre sobre el capítulo de gobernanza. Entonces, todos totalmente invitados, y creo que estos hallazgos y este reporte que se va a publicar en los próximos meses por ONU Habitat también va a servir mucho para informar esta discusión. Y el tercer mensaje, siguiente, por favor, es que nos hemos dado cuenta en distintas metrópolis del mundo, ahora sí comparando distintos tamaños, distintos pesos económicos dentro de sus propios países, distintos números de municipios o de gobiernos locales que conforman la metrópoli, nos hemos dado cuenta que en todos los casos la acción colectiva ha sido fundamental para consolidar la gobernanza desde estas escalas supramunicipales. Ese y otros hallazgos están disponibles en esta nueva publicación de ONU Habitat del marco de análisis y de evaluación para la gobernanza metropolitana, territorial y regional, que pueden descargar también con ese código. Y allí incluimos dos elementos o dos factores de gobernanza, como lo hemos llamado, dentro de esta dimensión de la acción colectiva o de los acuerdos.
que es el tema que nos compete ahora en este panel y uno de los más importantes hoy en este foro, ¿no? Esos dos factores de gobernanza son, por un lado, los actos administrativos y, por otro lado, las visiones comunes de desarrollo. Los actos administrativos son elementos más explícitos. Aquí en Colombia, y ya lo decía también el alcalde, se llaman acuerdos metropolitanos. En esa publicación estudiamos, por ejemplo, los del Valle de Aburrá. Así también, de la misma forma, se llaman en el área metropolitana de San Salvador, acuerdos metropolitanos. Pero en otras regiones del mundo se conocen con otros nombres. Por ejemplo, en Montreal se llaman resoluciones metropolitanas. En Bratislava se llaman regulaciones generalmente vinculantes. En Barcelona se llaman decretos y regulaciones orgánicas metropolitanas. E incluso en metrópolis como Londres o como Johannesburgo, que han evolucionado, digamos, a ser entidades políticas y territoriales, más que administrativas o de planificación, también existen estos acuerdos. Obviamente tienen mayor peso vinculante, mayor jerarquía legal. En Londres, por ejemplo, se llaman decisiones de la Asamblea y en Johannesburgo se llaman actos estatutarios metropolitanos. El mensaje es que en todas las metrópolis los actos administrativos se han convertido instrumentales, o han sido instrumentales, mejor, para poder darle fuerza de ley a esos acuerdos comunes que se llega entre los múltiples actores metropolitanos. Cuando digo múltiples actores, no me refiero únicamente a los gobiernos locales que conforman la metrópoli, sino también a otros actores como del sector privado y obviamente de la sociedad civil. Y el segundo factor es las visiones comunes de desarrollo, que no es un factor que es tan explícito, es un factor un poco más implícito, pero que se convierten, como dicen los alemanes, en el leitmotiv de la integración metropolitana, ¿no? Nos hemos dado cuenta que acá en Colombia, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, también se han adoptado esas visiones comunes de desarrollo de largo plazo a nivel metropolitano. El año pasado, hace un poco menos de un año, el Valle de Aburrá adoptó esta visión de Metrópolis 2050, la superciudad de Medellín, que además fue un ejercicio conjunto con la alcaldía de Medellín, pero también con la gobernación de Medellín y la institución metropolitana. Es decir, fue un ejercicio realmente multinivel. En otros lugares, por ejemplo, en Londres, se está revisando en este momento esa visión común de desarrollo, porque la última que se adoptó en 2012 tenía horizonte a 2020, se llamaba la visión 2020, la ciudad más grandiosa de la Tierra, Londres. En Singapur hay una visión también hace ya un poco más de 10 años adoptada a nivel metropolitano, que es la ciudad vivible o de Livable City. Y en Montreal incluso también, vuelvo y menciono el caso de Montreal porque lo tuvimos en este panel, hay una visión también metropolitana que fue además adoptada con mucha participación de la sociedad civil y de la comunidad. Se llama Heading to the World, o de cabeza al mundo, construyendo una metrópolis competitiva, atractiva, unida y responsable. Es decir, estas visiones de desarrollo que a veces damos por sentado o no las consideramos tan importantes, realmente para la gobernanza multinivel y la gobernanza supramunicipal se han convertido en un factor que puede habilitar o puede restringir la consolidación de esta gobernanza. Yo los invito, no me quiero extender, los invito a descargar esta publicación. Seguramente que los casos que se presentan allí y las recomendaciones también van a ser muy útiles para lo que se está discutiendo hoy, y los dejaría con dos recomendaciones finales, hablando de los acuerdos y de la acción colectiva. La primera es, una vez conseguidos los acuerdos, sea cual sea el mecanismo que usen para conseguirlos, y una vez se decreten estos actos administrativos y se le permita a la región metropolitana adoptar estos actos administrativos, no olviden aplicarles fuerza de ley. La fuerza de ley es fundamental para blindar los acuerdos y los actos administrativos, y así nos hemos dado cuenta que es estudiando muchos casos alrededor del mundo. Y la segunda es, no olviden incluir estas visiones comunes de desarrollo una vez concertadas entre múltiples actores. No las olviden incluir en los procesos de toma de decisiones, en los instrumentos territoriales, en los planes y en las políticas sectoriales que adopten, y incluso en los actos administrativos. Es decir,
estas visiones de desarrollo se deben convertir en la guía permanente del proceso de integración metropolitana. Muchas gracias, Edgar, de nuevo. Un saludo a todos mis compañeros del panel y a todos y a todas las que nos escuchan en este momento. Muchas gracias, Rafael, digamos que por todos los tips que le has dado al proceso y por supuesto estaremos muy atentos a continuar. Quiero agradecerle a todos los panelistas, particularmente por supuesto a la gente que nos ha acompañado también en este espacio de reflexión que tiene como objetivo darle insumos desde lo técnico, desde lo práctico, desde lo académico, a esa ley orgánica que se debe constituir para hacer realidad algo que realmente es inaplazable si queremos hablar de desarrollo sostenible en nuestra ciudad y en nuestra región. Los voces de los alcaldes son muy relevantes. Este es el cuarto de 5 foros que hemos organizado y yo le paso ya la palabra entonces a Sergio Montero para que haga el cierre ya final de este foro sobre gobernanza metropolitana. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Edgar y panelistas. Pues ya con este panel damos por cerrado nuestro foro sobre gobernanza multinivel metropolitana.